proclamaba el evangelio del reino, curando las dolencias del pueblo. Querida familia, el Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él le mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Amada familia, por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Me alegra mucho que nos encontremos en esta Santa Eucaristía, que nos hayamos dejado apartar de ese entorno cotidiano, casa, apartamento, de tu realidad, de ese lugar maravilloso donde vives la vida, y que hoy de manera especial te dejes apartar para venir al templo, a esta casa que juntos hemos construido, y de manera especial traerle al Señor nuestros impedimentos o limitaciones. En el libro del profeta Isaías se mencionan unos gozos, logros, sanaciones que alcanzará el ciego cuando sus ojos vean, la escucha de los oídos cuando el sordo pueda darse cuenta de lo que pasa en su entorno, de quién le habla y de cómo hablará cuando se escuche. Del salto del cojo que sanado expresará que Dios está obrando en él, y la lengua del mudo que cantará. Eso lo narra el profeta Isaías. Pero usted habitualmente, cuando ora el Padre Nuestro, enfoca una expresión muy linda que dice: hágase en la tierra como en el cielo, que lo que se hace en el cielo se pueda también ejecutar en la tierra. ¿Y qué es lo que se ejecutará en la tierra que se ejecuta en el cielo? Estos milagros: el ciego ve, el sordo escucha, el mudo habla y el cojo brinca. Y esa es nuestra realidad. Tenemos unas imperfecciones humanas y espirituales, y hoy domingo necesitamos que el Señor nos aparte, para que entonces se cumpla en la tierra lo que acontece en el cielo. Sed fuertes, dice el profeta, no temáis, mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Y eso lo ha dicho el profeta cientos de años antes. Y llegó el tiempo en que Dios se hizo presente. Y esa expresión de que viene en persona la ubicamos entonces
en el encuentro que tiene el sordo mudo con el Señor Jesús. Se encontró con él. Jesús viene de haber curado a aquella mujer o haber propiciado la sanación de aquella mujer que tiene una niña que tiene un espíritu inmundo. Y recuerden la respuesta del Señor: hija, no se le puede dar el pan de los hijos a los perros. Es una expresión muy particular y viene de por allá, viene caminando. Yo hubiese querido conocer realmente, aunque la cruz nos revela algo, pero como el cuerpo tan sumamente, diría yo, atlético del Señor, porque caminando de un lado a otro. Y digo que su cuerpo era atlético porque cuando se camina, se ejercita el cardio. Y el Señor pasó por Sidón, viene de Tiro y pasa por el lago de Galilea y atraviesa la Decápolis. La Decápolis eran 10 ciudades. Y seguramente viene de sanar, yo les voy a recordar, viene de dónde, viene de la casa de Pedro, donde ha curado a la suegra de Simón Pedro, que tiene fiebre. Y luego a esa misma casa llegan con una cantidad de personas enfermas, poseídas. Esta ha sido una semana de muchos milagros. Y Jesús está ahí, luego se va para otra parte. Y entonces le presentan hoy un sordo. Jesús tiene la posibilidad de encontrarse con este sordo y él, siendo Dios en persona, recuerden la palabra Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios que está en medio de nosotros, y de manera especial delante de ese sordo mudo tiene un acto completamente creador. Lo primero, quieren que le imponga las manos. La imposición de las manos siempre será la transmisión de la gracia del Espíritu, y así lo concebimos en la iglesia. El sacerdote impone las manos, el sacerdote extiende las manos. Jesús impuso las manos y extendió la mano. El pueblo de Israel decía: Señor, extiende tu mano para poder ver tu victoria. Entonces, en este contexto, Él aparta al sordo mudo, y lo aparta porque quiere obrar en él. Cuando yo te digo qué bueno que te dejaste apartar, qué bueno que te dejaste apartar de tu cotidianidad, y esa cotidianidad que en el color litúrgico la demarcamos con el color verde. En la cotidianidad necesitas ser apartado. Tú, tu familia, tu matrimonio, tu experiencia personal, déjate apartar por el Señor, Él apartándolo a un lado. Qué lindo cuando yo digo no voy a misa. Qué bueno por decir, qué bueno porque me aparto un momento y un tiempo para que el Señor le hable a mi vida, para que el Señor se deje transfigurar en mi interior y para que yo pueda consagrar mi vida el domingo. Qué tristeza pasar del sábado al lunes con toda la sordera que nos inunda y con toda la tartamudez que aún no nos ha permitido hablar de las maravillas de Dios. Entonces, cuando nos dejamos apartar, el Señor tiene un gesto. Mete los dedos en los oídos. Mete los dedos en los oídos. Existen los retiros espirituales, que son una bendición para esta parroquia. Pero también existen los momentos de oración. Existe tu Santa Eucaristía. Existen los momentos de tu visita a Jesús sacramentado. En esos momentos, qué bueno que pudiésemos decirle al Señor: yo quiero que tú también toques con tus dedos mis oídos, porque yo quiero exponerte, Señor, lo que me impide escuchar mucho de ti, porque tal vez mis oídos se abren mucho al ruido del mundo. Somos a veces esos cristianos que nos tapamos los oídos a la gracia de Dios para escuchar el ruido que nos está descomponiendo por dentro, el ruido que no nos deja ser una familia
en coherencia, esa familia en una suma escucha, tan cerquita y nos tenemos que gritar, tan cerquita que estamos en casa y no hay una palabra sensible, serena y maravillosa que nos una. Es que al interior de nuestra familia hay una gran sordera, y esa sordera aumenta por el murmullo, por la murmuración, por las palabras que incluso como familia nos dividen y nos van volviendo sordos. Y cuando de la casa sale sordo, no quiere ni siquiera venir a la casa de Dios, donde tienes que abrir esos oídos, como le dijo el Señor a este pobre hombre, Efetá, abrirse. ¿Para qué? Para que sea Dios quien hable, para que sea Dios quien le dé una palabra que renueve, que oxigene. Estamos cansados de escuchar palabras de impotencia, palabras minimizadoras, palabras negativas, palabras dañinas, palabras que nos recuerdan lo incapaces que somos. ¿Usted qué va a ser capaz? Necesitamos entonces dejarnos apartar, porque tu familia que hoy se aparta en la Santa Eucaristía para encontrarse con el Señor, que tiene el poder y que tiene la gracia, tiene que restaurar la escucha de la familia, del papá, de la mamá, de los hijos. Qué bueno que el Señor hoy obre sobre nosotros eso. Hay una profunda tristeza que seguramente siempre se la recordaré. Tristeza que la genera el ver que por no escuchar, muchos hijos espirituales que han hecho la primera comunión, la confirmación, no sé hasta dónde he bautizado, hoy están en una completa sordera, no escuchan a Dios, y al no escuchar a Dios están escuchando lo que los está descomponiendo y fragmentando en total, diríamos, pérdida de identidad de sus vidas. Y eso lo conozco porque mamá me muestra, porque papá me comparte, porque ustedes me dicen: Padre, así está nuestro hijo, así está esta nuestra hija, así está nuestro proyecto de vida, así estamos en casa. Estamos así porque nos está ganando el espíritu sordo del mundo. Estamos así porque somos invadidos por la sordera del mundo que está desestabilizando cada vez más la familia. Nos ha enfermado, sí, el COVID, pero nos está ganando el no escucharnos. Nos está ganando el interpretar qué es realmente lo que quiere. Pero a veces ni el hijo sabe lo que quiere, porque ha tenido la escucha del espíritu perverso de afuera, del mundo, de su mundo y de su realidad. Irresponsable sí el padre Wilmar, pero responsable también papá y mamá, y mucho más responsable el hijo, que sabe dónde se le habla de Dios y se ha cerrado a esa gracia. Si la palabra es Efetá, ¿por qué te cierras? ¿Cómo duele mi corazón al ver hijos destruidos, al ver hijos perdidos? Se alegraba al ver feligreses allá en Cardinal que le están diciendo a la vida: Padre, yo quiero aprovecharme porque he perdido tiempo en el mundo de las drogas que me ha ensordecido, pero quiero ganarme. ¿Por qué? Porque tengo proyectos. Hermanos, digámosle al Señor que hoy nuestra sordera tiene que ser parte del gozo del reino, es decir, el oído del sordo escuchará. Que hoy escuches que cuando oras el Padre Nuestro, tienes la oportunidad de decir: sí, si en el cielo hay escucha, en la tierra también, porque me obra el Espíritu. Y porque como hijo tengo que escuchar al hermano, pero también tengo que escuchar a papá, y porque en papá y mamá tendrán la posibilidad de escucharme. Pidamos ese espíritu de escucha que le haría mucho bien a la sordomudez de tu vida familiar. Pero también Jesús, el divino, el amor, Jesús, lo más grande, lo más sublime, tiene un segundo gesto con este hombre, y es ungir su lengua con su propia saliva, la saliva humana,
y divina de Jesús, que toca la realidad impedida del hombre que no puede hablar. Yo siempre recuerdo a la mamá que con saliva le dice a su pequeñito: ya te vas a sanar, sana que sana, ¿cierto? La saliva tiene poder curativo, y más cuando es la de la mamá, y más cuando es la de la mujer que supo transmitir esa leche materna. Pero en este caso, la saliva divina, la saliva de Dios, tiene un elemento completamente sanador y restaurador en el habla de aquel hombre. Yo creo que nosotros no podemos tener una boca con una saliva y con una lengua impedida. Tenemos que tener esa unción de Jesús que le dice a tu lengua también: yo la libero y yo la desato y libero tu lengua para que seas el hijo en corrección que aprende a decir: papá, gracias por tu palabra. El hijo que recibe palabras gratificantes, el hijo que recibe palabras renovadoras. Libera tu lengua, esa la que tenía este mudo y que no podía cantar ni hablar de la gloria de Dios, pero que se encuentra con Jesús como te encuentras tú hoy que te has dejado apartar. Digámosle al Señor que nuestra lengua no sea la lengua transmisora de palabras tan sumamente dañinas, irreverentes, palabras que conservamos en nuestra mente tan sumamente señaladoras, tan sumamente fuertes, que hacen tanto daño. Muchos dicen: no por el golpe que me dio, sino por la palabra tan dura que pronunció. Por eso hay que liberar esas palabras, y por eso eres y somos el sordo mudo que hoy necesita restaurarse con una escucha nueva y con palabras de Dios. El ser humano sí puede hablar palabra de Dios. Ayer que visitaba a un enfermo, me decía la hija: padre, cuando mi mamá empieza como en su balbuceo y a decirme cosas y cosas, yo la tranquilizo con palabras: sí, mamá, te falta poquito para que entres en la gloria de Dios. Nosotros sí podemos poner palabras que restauren, que construyan. A veces nuestras familias se vuelven un nido de víboras, donde nuestras palabras son serpientes tan dañinas que hay familias que no encuentran paz, viven sordo-mudas. ¿Por qué? Porque no se han dejado tocar verdaderamente por la palabra de Dios. Y por eso hoy estamos aquí, y por eso hoy estamos diciéndole al Señor: Señor mío y Dios mío, hoy necesito de tu palabra, hoy necesito de que me toques, hoy necesito de que me abras a una obra nueva. Y culmina el Evangelio diciendo: y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Yo te invito para que cierres tus ojos, para que tú seas la obra que vuelve a ser el Padre Creador, para que tú seas aquel regalo que edifica de nuevo Cristo. Recuerden que la palabra todo lo ha hecho bien viene de aquel momento creador. En el libro del Génesis, el Señor iba creando, creó los cielos, creó la tierra y dijo: hagamos al hombre. Y cada expresión creativa la acuñaba con el todo lo hizo bien. Hermanos, hoy seguramente hemos venido mal, porque me hace falta escucharte, Señor, porque me hace falta hablarte mejor, Señor. Por eso yo quiero que extiendas tus manos sobre esta linda asamblea en oración, sobre esta mi familia parroquial, sobre estos mis feligreses, que son los hijos espirituales que han venido por esta palabra,
para agudizar sus oídos, para reconocer que la sordera ha generado pecado, porque no se ha escuchado la misericordia que tú nos has revelado. Toca nuestros oídos, amado Señor. Toca estos oídos tan humanos, tan dispuestos a escuchar muchas cosas que no le llenan. El chisme, el comentario, la palabra triste, lo que ha generado dolor. Qué bueno no escuchar lo que me empobrece el alma, porque necesito más escucha de palabras bendecidas, sanadoras, renovadoras. En mi condición de Padre espiritual vuestro, debo escuchar vuestras tristezas, que tocan mi alma, pero me mueven a orar contigo cuando vienes con esa sordera hecha sufrimiento. Oro por ti y le pido al Señor que abra tus oídos y que con su santa saliva divina unja tu lengua para que tus palabras sean de más bendición y más crecimiento. Hermanos, todo lo hizo bien. Tú eres algo bueno para Dios, alguien sumamente bueno. Y si hoy se restaura tu escucha y saldrás de aquí hablando palabras de Dios, entonces el Espíritu Santo lleve a feliz término la sana escucha de tu alma y el sano hablar de tu espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.